esta novedad, ¿no?, que anunció el gobierno de la nación acerca de la disolución de la AFIP. Mira, para nosotros fue una sorpresa, no solo por lo intempestivo de enterarnos a través de los medios de comunicación, sino que la complejidad de nuestro organismo es tal que todavía desconocemos cómo sería posible llevar a la práctica eso que se anunció en la conferencia de prensa. Todavía no salió ningún decreto que estamos esperando para ver cómo se materializa, pero nos tiene realmente sorprendidos y sorprendidas de solo imaginarnos cómo sería la ingeniería para llevar a cabo lo que se anunció en la conferencia del lunes. Bueno, entre otros puntos, el vocero presidencial argumentaba que más que nada tiene que ver con la reducción de personal en este organismo, ¿no?, que tiene que ver con este achicamiento del Estado, pero ¿intuyen ustedes que hay algo más, más allá de reducir la planta de trabajadores? Sí, por supuesto. En primer lugar, la audiencia, los contribuyentes, la ciudadanía en general, está confundida quizá por esta conferencia de prensa, porque la disolución de la AFIP, o mejor dicho, el cambio de nombre de la institución, no significa que la gente deje de tener que pagar impuestos. Lo principal que nosotros queremos transmitir es que los trabajadores y trabajadoras del organismo tenemos una meta como institución, que no es la de establecer los tributos y los impuestos. Eso lo hace el Congreso de la Nación, ¿sí? Entonces, dijeron que disolvían la Administración Federal de Ingresos Públicos, pero crean un organismo, digamos, igual, DGI, aduana, con la misma administradora federal, y anunciando una reducción de cargos. Ahora, el objetivo, nuestra misión de la FIP es administrar el sistema tributario, aduanero y de la seguridad social. Va a seguir existiendo, se le puede cambiar el nombre. Nosotros hemos recibido un montón de consultas escritas personales de gente que cree que ya no tiene que pagar más los impuestos, y eso es gravísimo, porque la gente se va a endeudar creyendo esta información que se dijo en la conferencia de prensa, cuando nosotros no somos las personas que legislamos. O sea, nosotros cumplimos lo que la ley dice, ¿sí? Pero los impuestos, se llame AFIP, se llame ARCA o como se llame, van a seguir existiendo. Por otra parte, lo que sí puede pasar es que si hay una reducción de personal, se revienta esa capacidad del organismo de, por ejemplo, fiscalizar y controlar el contrabando, el cumplimiento efectivo de los impuestos, la formalización, ¿sí?, del trabajo. Eso, por supuesto, que se va a resentir si uno afecta la estructura del organismo. De todas maneras, para nosotros perder de vista el objetivo institucional que tiene la FIP es gravísimo. Pero en este momento, como organización sindical, por supuesto que lo que primero tenemos por delante en la agenda es la defensa de los puestos de trabajo. Nosotros no podemos permitir que haya despidos, no tenemos ninguna planta precarizada ni empleados en negro, por supuesto. Las personas que entraron en los últimos años ni siquiera logramos recuperar la dotación, digamos, efectiva del 2019 para ahora. Se jubila mucha más gente de la que ingresa. Entonces a veces a la ciudadanía se la confunde con números, pero la verdad es que se jubiló más gente de la que ingresó en los últimos años. Estamos a la espera del DNU que materialice algo de lo que se dijo en la conferencia para adoptar nuevas medidas. Las medidas son, como vos dijiste al principio del programa, un apagón informático y un paro de los puestos de trabajo con asambleas de 10 a 12. Una vez que se establezcan nuevas medidas o que salga el decreto, ahí se establecerá un nuevo plan de lucha. Bueno, hasta el momento han habido despidos. No, y aparte no sería legal hacerlo por diversos motivos, no solo por la estabilidad que tenemos como empleados y empleadas públicas, por la Constitución Nacional y por nuestras leyes nacionales, sino que tenemos un convenio colectivo sólido, fuerte, el primer convenio colectivo que existió en Sudamérica, que nos garantiza todos nuestros derechos. Y como te decía, nosotros no tenemos planta precarizada, por lo tanto no pudieron despedir gente porque todo nuestro personal está en la planta permanente. Echar a una persona que ingresó el año pasado es lo mismo que echarme a mí, que estoy hace 33 años. ¿Sí? Tenemos el mismo convenio colectivo y estamos amparados por él.
Bueno, el gobierno nacional sí adelantó, ¿no?, en este anuncio que reubicarán y pasarán a disponibilidad a alrededor de 3.100 empleados que ingresaron Ujú. durante el último gobierno de Alberto Fernández, aparentemente de manera irregular. Bueno, frente a esto, la justicia ya se expidió. Hubo una presentación judicial que investigó el fiscal Stornelli, que no tiene simpatías por el gobierno anterior, y que determinó que no hubo ninguna irregularidad en la contratación de ese personal. Ese personal lo único que hizo fue reemplazar a todas las personas que se fueron jubilando. En la FIP tenemos un promedio de edad, yo tengo 51 años y es más o menos el promedio de edad de la gente, y cada año se jubilan unas 1.000 personas. O sea, nosotros tenemos la misma dotación de personal que en el 2019 y es bastante estable a lo largo de los años. Para decirte un ejemplo local y que la gente sepa, por ejemplo, en Bariloche, desde el año 2000, solamente hubo 3 contrataciones de personal en el 2004 y en este momento tenemos 2 compañeros, una compañera y un compañero, que están desde hace 2 años, 1 año y medio en el organismo. Es el total de contrataciones de los últimos 20 años. Y tuvimos más de 12 jubilaciones. Preocupante, ¿no? El escenario, ¿cómo lo están viviendo ustedes? Y la verdad que con mucha angustia, porque todos esos compañeros y compañeras que en un primer momento se señalan como que pueden pasar a disponibilidad, nosotros ya hemos vivido esto en los 90 y algo en el 2000. Empiezan estas campañas que buscan que la gente empiece a señalarse unas a otras, que no tengamos solidaridad y organización. No lo están logrando. Nuestras medidas de fuerza tienen un altísimo acatamiento. Vamos a defender a cada compañero y compañera. Sabemos que es una excusa de que son los ingresantes, porque después empiezan a consultar otro tipo de cuestiones o empiezan a ver quién está de licencia médica y ese tipo de excusas, cuando en realidad lo que está en juego es el rol del organismo. Como te decía, nosotros como sindicato lo primero que nos angustia es cuando se amenaza una fuente de trabajo. Eso en la FIP hace más de 25 años que no sucedía. Nuestras discusiones fueron por otros temas, pero la verdad es que la posibilidad de los despidos hace décadas que no la teníamos. Y por otra parte está en juego nuestro rol institucional y la autarquía que nosotros tenemos como organismo, y que lo que quieren hacer es que dejemos de ser un organismo descentralizado y autárquico. Es lo que en realidad cercena, limita la capacidad de los gobiernos de turno de utilizarnos como una herramienta de persecución política. Es justo al revés de lo que se dijo en la conferencia de prensa del vocero presidencial. Nuestra autarquía, nuestro gran grado de profesionales dentro del organismo y de quienes ocupan los cargos, con tanta experiencia y tanto que se tarda en formar un profesional para que se ocupe de áreas tan sensibles como son las de DGI y las de aduana. Si se limita la autarquía y hay una injerencia directa del gobierno de turno, se hace muy difícil lograr que nuestros objetivos institucionales no se vean tergiversados. Gabriela, bueno, el gobierno nacional habló, además de la disolución de la AFIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, de la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que la sigla sería el ARCA. ¿Qué se sabe de esta agencia? Nosotros no sabemos más que lo que se dijo en la conferencia del vocero presidencial, porque no hay nada en este momento, o sea, no salió ningún decreto, ni ninguna normativa, ni nada que modifique lo existente. De hecho, parte de nuestra perplejidad es que es tan complejo todo lo que hay que hacer para cambiar de nombre, digamos, nuestra institución y nuestras funciones, que no sabemos cómo lo van a materializar realmente. ¿Cómo van a seguir entonces, teniendo en cuenta que hasta el momento no se ha implementado este anuncio, pero está todo en veremos, ¿no? Y en el mientras tanto han decidido desde los sindicatos movilizarse y ver si entendemos si se puede revertir esta situación, qué es lo que se busca con las movilizaciones. La verdad es que nosotros no buscábamos un conflicto. Pocas veces la AFIP está haciendo medidas de fuerza. No es algo que buscamos ni que esperábamos. Estas medidas de fuerza, a partir de la conferencia de prensa, las hacemos solo en función de lo que dijo el vocero presidencial y a la espera de algún decreto que lo materialice. Por supuesto que el solo hecho de hacer esta campaña de prensa hace que
caigamos en una angustia enorme, sobre todo los compañeros y compañeras que dicen que van a ser puestos en disponibilidad, pero resiente toda la actividad del organismo. Después la conducción nacional va a determinar cómo se siguen las medidas de fuerza y si sale un decreto, bueno, yo creo que ahí el paro va a ser algo inevitable y quizás, digamos, bastante más horas de lo que tenemos, porque sería materializar el cambio, digamos, de nuestra institución, de nuestra misión, con la importancia que tiene para el país. Nosotros sabemos que el gobierno, que nuestro presidente, nuestro gobierno y nuestra sociedad nos necesitan. Te vuelvo a repetir, nosotros no somos quienes fijamos los impuestos. Eso cada ciudadano tiene que pensar a la hora de votar a quién vota como representante en el Congreso, ¿sí? Uh-huh. Y después hacer una lectura de qué gobiernos son los que quitan impuestos y qué gobiernos son los que nos agregan impuestos. Y hacer una lectura también, como nuestro sindicato pregona, de qué se trata la equidad fiscal, ¿no? ¿Quién paga más impuestos? ¿Quienes tienen menor capacidad económica o quienes tienen mayor capacidad económica? Uh-huh. En la cuenta, famosa cuenta de ingresos y gastos y equilibrio fiscal, además de ver por dónde se va la plata, también hay que analizar por dónde entra la plata. Y quizás esa es una de las batallas también que tenemos que librar. Bueno, por último, Gabriela, ¿por qué insisten en que la sociedad entienda lo que está pasando con la AFIP y en esto también de que hay una cierta confusión, ¿no? Porque hay gente que cree que no tienen que pagar más impuestos, por ejemplo. Por ejemplo, sí. La verdad es que lograr que la gente entienda nuestra misión y por ahí empatice con nosotros es difícil, lo entendemos, porque nuestra misión es recaudar los impuestos, controlar las fronteras. Digamos, no es algo amable, ¿no? Pero es una actividad sumamente necesaria y te repito, lo que hay que entender es que nosotros no somos los que hacemos las legislaciones, cumplimos las leyes y hacemos cumplir las leyes, también somos ciudadanos y ciudadanas que pagamos los impuestos, ¿sí? Y esa confusión hace que la gente piense que si desaparece la AFIP o nos cambian de nombre, simplemente van a dejar de pagar impuestos. De ninguna manera es así. Esas son leyes nacionales que dicta el Congreso Nacional. Los impuestos van a seguir y si alguien quiere que haya algún cambio al respecto, tiene que pensar qué es lo que propone cada partido político y que esos representantes voten lo que cada ciudadano cree que hay que hacer. Bueno, este apagón informático de 10 a 12 horas en la AFIP se realiza en Neuquén, en la región, pero además tiene que ver con una medida en todo el país. Es una medida unificada a nivel nacional de DGI y de aduana. Por eso está afectado también las fronteras y todo lo que tiene que ver con el control del comercio exterior. Muy bien, Gabriela, le agradecemos mucho estos minutos con la radio. Seguramente vamos a comunicarnos en breve para continuar monitoreando esta situación. Bueno, muchas gracias. Bariloche se informa con las noticias en la voz de sus protagonistas. Redacción Sur, marcando el pulso informativo de Bariloche y la región. Lunes a viernes por FM Gente de Radio 90.3. Producción de noticias de Redacción Sur 2944 697517. 697517.